Tema 10. La administración institucional. Los entes institucionales estatales y sus clases. La Ley 40/2015 considera integrados en el sector público institucional estatal los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, que pueden ser organismos autónomos o entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones públicas, fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas. Todas ellas están sujetas a un régimen de control de eficacia ejercido por el departamento al que estén adscritos y una supervisión continua por el Ministerio de Hacienda a través de la Intervención General de la Administración del Estado. Los resultados de evaluación efectuada se plasmarán en un informe sujeto a procedimiento contradictorio. Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá ser objeto de transformación y adoptar cualquier naturaleza de las entidades citadas. La transformación no supone la extinción de la entidad. Régimen general de los organismos públicos estatales. Bien, la Ley 40/2015 define los organismos públicos estatales como aquellos dependientes o vinculados de la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, y creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o gestación de servicios o de producción de bienes de interés públicos susceptibles de contraprestación. Actividades de contenido económico reservados a las administraciones públicas, así como a la supervisión o regulación de sectores económicos y cuyas características justifiquen su organización de descentralización funcional o independencia. Sus variedades son organismos autónomos y entidad pública empresarial. Estos poseen personalidad jurídica diferenciada, poseen patrimonio y tesorería propios, tienen autonomía de gestión, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, salvo la propiedad expropiatoria. Los actos y resoluciones que se dicten solo pueden ser susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley 40/2015 y los órganos máximos son el presidente y el Consejo Rector, pero los estatutos pueden prever otros órganos de gobierno. Bien, la creación de organismos públicos estatales se efectuará por ley, que determinará el tipo de organismo público que se crea, sus fines generales, el departamento de dependencia, los recursos económicos, el régimen de personal, de contratación patrimonial fiscal y cualquier otro que exijan norma con rango de ley. Bien, el anteproyecto de ley será elevado al Consejo de Ministros y deberá ser acompañado por una propuesta de estatutos y un plan inicial de actuación. El plan anual de actuación se hará público en la web y deberá ser actualizado anualmente. Los estatutos regularán las funciones, competencia, estructura, patrimonio, recursos económicos, régimen relativo a los recursos humanos, presupuesto, contratación y, en su caso, facultad de participación en sociedades mercantiles. La Ley 40/2015 regula la fusión por norma reglamentaria de organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica mediante su extinción e integración a un nuevo organismo público ya existente. Al reglamento de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situación. La Ley 40/2015 impone a los organismos públicos estatales la gestión compartida de servicios comunes, salvo que la decisión no se justifique. También esta ley establece que los órganos públicos estatales se disolverán por el transcurso del tiempo señalado en la ley de creación, porque han cumplido sus fines o porque han sido asumidos por la Administración General del Estado, y también por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante 2 ejercicios presupuestarios consecutivos. El gobierno podrá acabar con un determinado organismo, o sea, el gobierno tiene la facultad de terminar un organismo determinado. Bien. Los organismos autónomos estatales. La Ley 40/2015 define los organismos autónomos estatales como entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión,
que desarrollan actividades propias de la administración pública, tanto en fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés públicos susceptibles de contraprestación en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes a esta. Se regirán por lo previsto en la Ley 40/2015, en su ley de creación, en sus estatutos, en la Ley 39/2015, esto es otra ley importante para esta asignatura, el Real Decreto Legislativo 3/2011, la Ley 33/2003 y el resto de normas de derecho administrativo general y especial, y en defecto de norma administrativa se aplicará el derecho común. Vale, el personal puede ser funcionario o contratado laboral. Posee patrimonio propio, distinto de la administración pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos que sean titulares, así como aquellos patrimonios de la administración que se les adscriban para el patrimonio de sus bienes. Los recursos económicos pueden provenir de bienes y valores que constituyen su patrimonio, productos y rentas de su patrimonio, consignaciones específicas, transferencias corrientes o de capital que procedan de la administración, donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones, y por cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir. Se aplicará el régimen presupuestario de contabilidad y control económico financiero establecido en la LGP, Ley General Presupuestaria. Ejemplos: el BOE, el Instituto de Juventud o el Instituto de Turismo. Entidades públicas empresariales de ámbito estatal. Bien, la Ley 40/2015 las define como entidades públicas con personalidad jurídica propia, patrimonio propio, autonomía en su gestión, que se financia mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Dependen de la Administración General del Estado o de un organismo autónomo vinculado a esta. Se rigen mayoritariamente por el derecho privado, aunque ciertos aspectos como la función de sus órganos se rigen por el derecho público. También se rigen por su ley de creación, por sus estatutos, etc. Tampoco se les aplica el régimen laboral de las empresas privadas y puede coexistir el personal laboral con el funcional. Las entidades públicas empresariales son sospechosas de gestionar de forma inconveniente, es decir, sin ajustarse a los criterios empresariales de empresas privadas, y por ello la ley somete la determinación y modificación de las condiciones retributivas tanto del personal directivo como del resto de personal al informe conjunto previo y favorable del Ministerio de Hacienda, que también efectuará controles específicos. Poseen patrimonio propio distinto del de la administración pública, integrado por los bienes y derechos de los que sean titulares. Podrán financiarse con ingresos que deriven de sus operaciones y con recursos económicos que provengan de bienes y valores que constituyan su patrimonio, productos y rentas del patrimonio y cualquier otro recurso que se les atribuya. Excepcionalmente, y cuando lo prevea la ley de creación, y suele preverlo, aunque deberá financiarse mayoritariamente de ingresos del mercado, la entidad pública empresarial podrá financiarse con recursos económicos que provengan del sector público, a saber, consignaciones específicas o transferencias corrientes o de capital. En cuanto al régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico financiero, se regirán por lo previsto en la LGP, que es la Ley General Presupuestaria, que es la Ley 47/2003. Ejemplos: AENA, Renfe, FEBE, el Consejo Económico y Social. Hay un montón de ejemplos sobre las entidades públicas empresariales. Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. Bien, la Ley 40/2015 dice que son autoridades que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad económica, y que por requerir su
desempeño de independencia funcional se les atribuye una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado. Actuarán con independencia de cualquier interés empresarial o comercial. Se regirán por la ley de creación, sus estatutos, la legislación especial de sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente, por la ley 40/2015, por la 39 de 2015, por la 47 de 2003, por el Real Decreto Legislativo 3/2011 y por la 33/2003 y por el resto de normas de derecho administrativo general y especial, y en defecto de norma administrativa se aplicará el derecho común. También le será de aplicación la Ley 2/2012 de estabilidad financiera. Bien, sociedades mercantiles estatales. La Ley 40/2015 las define como aquellas sobre las que se ejerce un control estatal. ¿Cómo puede ser una sociedad mercantil? Pues que la participación directa en su capital de la Administración General del Estado o de alguna de las entidades institucionales sea superior al 50%. Que la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto de sociedad dominante de un grupo de sociedades. Esto es un requisito del artículo 4 de la Ley 24/1998 de Mercados de Valores, ¿vale? Respecto de la Administración General del Estado. Bien. Se rigen por lo previsto en la Ley 40/2015, en la 33/2003 y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en materias de aplicación de normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico financiero y de contratación. Creación, vale. Se crean mediante acuerdo del Consejo de Ministros, acompañado de una propuesta de estatutos, un plan de actuación sobre las razones que justifican la creación de la sociedad, un análisis que justifique que la norma jurídica resulta más eficiente, y en fin los objetivos anuales y los indicadores para medirlos. El personal se regirá por el derecho laboral. La responsabilidad de los administradores, que son funcionarios públicos, miembros del Consejo de la Administración, será directamente asumida por la Administración General del Estado. Régimen de tutela funcional que se encomienda a los ministerios cuyas competencias guarden relación con el objetivo social de la sociedad y que en defecto de atribución expresa corresponderá al Ministerio de Hacienda. Consiste la tutela en un control de eficacia y en la posibilidad de dar instrucciones a la sociedad. Control económico. Las sociedades mercantiles estatales formularán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas recogidos en el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad. Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas, la gestión económico-financiera estará sometida al control de la Intervención General de la Administración General del Estado. La liquidación de estas sociedades estatales recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal, precisándose que la responsabilidad del empleado público como miembro de la entidad será asumida por la entidad o por la Administración General del Estado. Dicha entidad podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave. Fundaciones del sector público estatal. La Ley 40/2015 los define en función de dos criterios, desde la mayoría del capital o del mayor poder institucional, es decir, pueden ser las que se constituyan de forma inicial con aportación mayoritaria directa o indirecta de la Administración General del Estado o de cualquier sujeto integrante del sector público institucional estatal o reciban dicha aportación tras su constitución. Que el patrimonio de la fundación esté compuesta por más del 50% de bienes y derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público institucional estatal y que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público institucional estatal. La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter se realizará por ley que establecerá los fines y en su caso los recursos económicos. Para la aprobación de recursos será necesario Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y del Ministerio que ejerza el protectorado. Condiciones impuestas a las actividades de las fundaciones estatales. 1. Están orientadas al cumplimiento de fines de interés general. 2. Están relacionados en el ámbito competencial de las entidades del sector público
fundadoras, pudiendo asumir las competencias propias de estas, pero sin ejercer potestades públicas. Bien. En la ley hay una previsión de la posibilidad de que el patrimonio de las fundaciones del sector público pueda existir una aportación del sector privado, de forma no mayoritaria. Régimen jurídico. Ley 40/2015, Ley 50/2002, que es la Ley de Fundaciones, la legislación autonómica y el ordenamiento jurídico privado, salvo en materia presupuestaria. La contratación se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público y su personal por el derecho laboral. Como las fundaciones privadas, también las públicas disponen de un patronato que está por encima del personal directivo y gobierna todo lo relacionado con la fundación. La mayoría de sus miembros serán designados por los sujetos del sector público estatal, lo que supone la posibilidad de una minoría de patronos representantes del sector privado de la fundación. El nombramiento de los representantes del sector público deben ser funcionarios. Las fundaciones públicas, al igual que las privadas, están vigiladas por el Protectorado de Fundaciones. El control de eficacia y supervisión continua al que están sometidos de acuerdo con la Ley 40/2015 y están sometidos también al control de la Intervención General del Estado en régimen presupuestario, financiero, de contabilidad y de control según la Ley 47/2003, que es la LGP, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. El régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción previstos en la Ley 40/2015 para las sociedades estatales también es de aplicación a las fundaciones estatales. Bien, este punto me parece bastante importante, así que hay que saber que los organismos públicos estatales, que pueden ser organismos autónomos y entidades públicas empresariales, se crean por ley. Las sociedades mercantiles por acuerdo del Consejo de Ministros y las fundaciones se crean también por ley. Eso, la creación me parece un punto bastante importante. Y lo demás también. Los consorcios, bien. El consorcio no es una entidad puramente estatal, pues son participantes de ellas, además de otras administraciones públicas, las personas privadas. Los consorcios locales y las mancomunidades han sido una respuesta a la insuficiencia poblacional y territorial de los pequeños municipios. La Ley 40/2015 dice que los consorcios son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, creadas por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional entre sí o con participación de entidades privadas para el desarrollo de actividades de interés común a todos en el ámbito de sus competencias. También pueden participar personas privadas, pero en este caso no puede tener ánimo de lucro. Sistema de fuentes, ¿vale? O sea, el régimen aplicable, la Ley 40/2015, la normativa autonómica y los estatutos, el Código Civil, el Real Decreto Legislativo 1/2010, la Ley 7/1985, la Ley 27/2013 y la Ley Orgánica 2/2002. Sí. Régimen de adscripción. Se tiene en cuenta la mayoría de los votos en los órganos de gobiernos facultados para nombrar o destituir titulares de los órganos ejecutivos o del personal directivo, mayor o menor financiación de su cargo, ostentar mayor o menor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. Personal puede ser funcionario o laboral y procederá de las administraciones participantes. Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda podrá autorizar la contratación directa de personal. Creación. Vale, el consorcio se crea mediante convenio suscrito por la Administración, organismos públicos o entidades participantes, del que formarán parte los estatutos, un plan de actuación y una proyección presupuestaria trienal.
Estatutos determinarán la administración pública a la que está adscrito, su régimen orgánico, funcional y al menos referencias de la sede, objeto, fines y funciones, así como identificación de sus miembros participantes y de las aportaciones de los mismos. Y en fin, las causas de disolución. La Ley 40/2015 reconoce el derecho de separación en cualquier momento que dará lugar a la disolución del consorcio, salvo si el resto de sus miembros acuerdan la continuidad. La disolución tiene lugar por acuerdo o por cumplimiento de los fines. Bien. Entes públicos atípicos o apátridas. Aquí simplemente decir que tenemos algunos ejemplos como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que según la Ley 40/2015 se regirá por su legislación específica y supletoriamente por esta ley, o sea, por la 40/2015. La Seguridad Social. Se le aplica la Ley 40/2015 y la 47/2003, que es la LGP. Las autoridades portuarias y puertos de Estado se regirán por la Ley 47/2003, que es la LGP presupuestaria, ¿vale? Y supletoriamente por la 40/2015. El Centro Nacional de Inteligencia, CNI, se regirá por su normativa específica, que es la Ley 11/2002, y por la Ley 40/2015. El Banco de España se regirá por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Reglamento de la Unión Europea número 1024/2013 del Consejo del 2013 y por la Ley 13/1994 de Autonomía del Banco de España. Empresas de economía mixta. En la frontera entre organizaciones públicas y privadas se encuentra la empresa de economía mixta, que es un organismo en el que se unen con vistas a realizar un servicio público los entes públicos y particulares, aportando unos y otros partes del capital. En España, las empresas de economía mixta como Telefónica y Camsa e Iberia han desaparecido como tales con el proceso privatizador. En la actualidad, las empresas de economía mixta perviven en las sociedades públicas estatales que, aunque la Ley 40/2015 no se refiere especialmente a estas empresas, se admiten socios privados minoritarios. Los organismos especializados locales y de las comunidades autónomas. Gestión por la propia entidad, ¿vale? Tenemos gestión directa sin órgano especial de administración y gestión directa por la organización especializada no personificada. La gestión mediante organización especializada y personificada admite gestionarlos por organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales. Para las sociedades mercantiles locales caben las mismas consideraciones efectuadas para las estatales. Las comunidades autónomas están legitimadas para crear este tipo de organismos. Simplemente que los entes locales y las comunidades autónomas pueden crear organismos especializados. Y ya está.